acabar de una vez. Como les decía, este es el último tema, esto es un tema especial en biología celular, porque esto quiere decir que ustedes ya tienen todo el background, toda la base necesaria para entender un tema un poquito más complejo como lo es la respuesta inmunológica, incluido también ciclo celular y cáncer, que fue lo que vimos la clase anterior. Sobre todo cáncer y sistema inmunológico, ya dan cuenta de que ustedes tienen unas bases que les permiten entender este tipo de temas que tienen un nivel de complejidad un poco más alto. Entonces, por eso aquí ya podemos decir que ustedes han coronado, que han finalizado, digamos, este curso. Lógicamente, no están dominando la biología celular al 100%, porque esto se trata de entender unos conceptos generales, pero se van a dar cuenta que estos temas, como lo vimos para cáncer y como lo vamos a ver para respuesta inmunitaria, se van a dar cuenta que este tipo de información ya es más fácil de asimilar para ustedes, que ya lo pueden entender un poco más, de pronto aplicando los conceptos que hemos venido trabajando hasta el momento. Y si se les olvidan cositas que vimos iniciando semestre, de todas formas tienen la posibilidad de recordar, y eso es lo importante, que tienen ahí ya en sus mentes, en sus cabezas, ya saben que hay una noción de esos conceptos, ya saben dónde buscar, ya saben cómo se relacionan esos conceptos con el mundo grande de la biología celular, y ese es el valor agregado que da este curso para ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar con sistema inmunológico y ahorita hacemos ya el cierre del curso. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema inmunológico, entonces yo les hacía una pregunta acá, la primera pregunta que les hacía en el taller era, ¿cuáles son las armas del sistema inmunológico? ¿Sí? Entonces lo estamos hablando de una manera como más general, más de entender cómo este sistema inmunológico funciona. Entonces yo voy a empezar dando una pequeña introducción y ya vamos entrando como en tema, en como más específico, y empezamos ya a interactuar entre todos. Entonces, lo importante es entender que el sistema inmunológico sigue siendo una respuesta a estímulos externos, ¿sí? A patógenos, a diferentes moléculas que puedan afectar el sistema, pues el organismo en sí. Entonces, el sistema inmunológico es un mecanismo de señalización que reconoce esas moléculas extrañas que están en el organismo, y todo esto lo va a hacer con unos receptores de reconocimiento de patrones. Entonces aquí nos devolvemos un poquito al sistema, a toda la parte de señalización celular, pero ya estamos hablando de receptores muy específicos, ya no hablamos de GPCR, ya no hablamos de RTKs, no, estamos hablando ya de receptores muy específicos que están detectando directamente estas moléculas extrañas que pueden hacer daño al organismo. ¿Y cómo saben, entre comillas, ellos que esas son moléculas extrañas y que deben ser atacadas? Pues porque hay un sistema de evolución que ha permitido, pues, es recordar que somos todos productos de un proceso evolutivo que ha permitido desarrollar ese tipo de sistemas de reconocimiento para también, pues, desencadenar toda esa respuesta inmunológica. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son esas armas del sistema inmunológico, muchachos? ¿Cómo lo vieron ustedes ahí? ¿Qué respondieron? Laura. ¿Me escuchas, profe, o Sí, todavía ahí se te me sigue escucho. entrecortando? Dale, que Listo, si pues se te llega a dañar, yo te digo. listo de una. Yo puse que eran como las células que matan o ingieren como otras infectadas o alteradas que entran al organismo. Sí, Puse también, bueno, dale. proteínas solubles que pueden neutralizar, inmovilizar, aglutinar o matar patógenos. Muy bien. O sea, son sistemas que van a permitir el reconocimiento, ¿cierto?, de esos patógenos externos. Entonces aquí vamos a hacerlo de esa manera general, así como lo estás manejando tú, que son células que van a degradar, que van a ingerir, como los macrófagos, patógenos que están presentes en el organismo, y hay proteínas solubles que neutralizan, inmovilizan, aglutinan o matan patógenos, y eso vamos a ver cómo es que está funcionando directamente dentro del sistema inmunológico. Entonces, hay diferentes células del sistema inmunológico, pues, que están haciendo esas dos funciones, que son digamos, órganos linfoides, como el timo, la médula ósea, el vaso, los ganglios linfáticos, células dispersas que están como en todo el organismo haciendo ese proceso de reconocimiento de esos patógenos y degradación del patógeno. Digamos que son como las primeras líneas de ataque. Aquí entonces ya hablamos de cuáles son esos mecanismos del sistema inmunológico para atacar esos patógenos.
Entonces ahí ya nosotros hablamos de 2 puntos. Julián. No, nada, profe, que iba a decir que hay órganos linfoides primarios y secundarios, y ahí es donde está el sitio de maduración. Por ejemplo, en el timo y la médula ósea son como órganos linfoides primarios, y ahí es donde van a madurar como los linfocitos B y los linfocitos T, y los órganos y los tejidos linfoides secundarios serían como la amígdala, los ganglios linfáticos, el vaso, las placas de Peyer, el apéndice y los vasos linfáticos. Y Exacto. pues, si quieres, explico como superficialmente los mecanismos del sistema inmunológico. Por favor, gracias, de una. Pues que hay respuestas inmunitarias innatas y adaptativas, y ambas van a depender de la capacidad del cuerpo para distinguir entre los materiales que deben estar ahí y los que no deben hacerlo. Y se pueden diferenciar también por las categorías que hay en los patógenos. O sea, porque ahí se pueden hallar patógenos que se van a hospedar o los que se hallan como en primera instancia en compartimientos extracelulares del hospedador. Súper. Súper, Julián, muchísimas gracias. Sí, señora, ahí tenemos digamos, una especificidad un poco más grande que nos da Julián. Muchísimas gracias por ese aporte también. Entonces, claro, vemos que lo que nos dice Julián, voy a ampliar un poquito más esa parte, y es que los sistemas inmunológicos, esos mecanismos para atacar patógenos que pueden estar funcionando dentro del organismo, es esa inmunidad innata y esa inmunidad adaptativa. Entonces, para complementar un poquito lo que nos comentaba Julián, es que cuando nosotros hablamos de la inmunidad innata, es una inmunidad de primera línea, digamos, de defensa. Es decir, ellos es como que es la primera respuesta del cuerpo cuando se sensa dentro del organismo un patógeno, por ejemplo, una bacteria. Entonces, la primera respuesta es una respuesta no específica, que es el sistema inmune innato, que es donde vamos a aumentar, nos va a dar fiebre, va a haber un enrojecimiento, va a haber una respuesta inicial que es como la respuesta de, bueno, ataquemos esto rapidito como para que no se generen complicaciones. Acá, esto como les decía, es una respuesta no específica. Aquí van a trabajar fagocitos, que son sobre todo ese tipo de células que están recorriendo el organismo para poder identificar esos patógenos y degradarlos. Y obviamente, como hablábamos ahorita, lo conectamos con esas células que tienen esos receptores de reconocimiento de patrones, que son, o de patógenos, que son ese tipo de células como los macrófagos. Entonces, se reconocen bacterias, por ejemplo, y ahí pueden haber varias respuestas. Por ejemplo, la respuesta del complemento, que son proteínas que se van a insertar en la membrana de la bacteria y van a inducir que se libere como el contenido de esa bacteria para degradarla. El otro, pues directamente es el fagocito, el macrófago, que va a fagocitarse la bacteria y la va a degradar. Cuando un macrófago se fagocita una bacteria, también inmediatamente puede activar el sistema de inmune adaptativo. Ya les hablo de esa conexión. Otro punto, otra forma de hacer respuesta de la parte de inmunidad innata, cuando son virus, ya la respuesta puede ser directamente por unas células que se llaman natural killers. O sea, ellos lo que hacen es reconocer células que están infectadas, y entonces ellas lo que hacen es primero inducir la apoptosis de la célula inmediata que está infectada, o sea, la que ellos reconocen, le inducen de una muerte celular. ¿Por medio de qué vías de señalización? VAX, ¿se acuerdan? Que eso ya lo vamos conectando. Entonces activan VAX para inducir muerte celular, pero adicionalmente liberan o hacen que las células que están aledañas, que están infectadas también, puedan liberar una molécula que se llama interferón. Y ese interferón hace que las demás células que están de aquí para acá, pues sean células que se resistan, o sea, que resistan el proceso de infección, porque pues ya le están dando aviso, hey, tenemos un virus, entonces ya saben que si les llega Julanito, entonces ustedes van inmediatamente a destruirlo. Algo así es lo que va a suceder en las células. Entonces esta es una respuesta inmune innata, pero no siempre esta respuesta inmune innata va a ser efectiva. Entonces, cuando hay una carga muy alta de infección, por ejemplo, viral o bacteriana, ya va a llegar a un punto donde se tiene que despertar el sistema inmune adaptativo.
Entonces, por eso les decía por acá que los macrófagos, después de que se fagocitan de una bacteria, no entre comillas, o sea, yo iba a decir alimentan con la comilla, pero se fagocitan una bacteria, los macrófagos son lo que se conoce como presentadores de anticuerpos o de antígenos, más bien, presentadores de antígenos, perdón, no de anticuerpos, de antígenos. Entonces, cuando ellos se fagocitan la bacteria, ellos van a activar el sistema inmune adaptativo, que ya es un sistema específico de defensa. Aquí ya no estamos hablando que es que van a mirar a ver subiendo temperatura cómo matan la bacteria, a ver si este interferón pues induce un efecto antiviral en las demás células. No, aquí ya es una inmunidad adaptativa, y es adaptativa porque aquí ya entran en juego los anticuerpos que tenemos dentro de nuestro organismo. Entonces, esta va a atacar después de un largo tiempo de que el sistema inmunológico del sistema inmune innato está trabajando y que ven que pues no, se necesita ayuda. O sea, no se ha podido atacar todavía todo, entonces necesito esta respuesta inmune adaptativa. Digamos que es el último punto de defensa. Es una respuesta ya específica porque esto implica que hayan células B que están produciendo los anticuerpos específicos para atacar la bacteria determinada, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un proceso de respuesta muy, muy bien dirigido. Y en cuanto a la parte viral, pues ya hay un reconocimiento, puede haber un reconocimiento por parte de las células T, que son los linfocitos de quienes reconocen esos antígenos y luego activan a las células B para producir anticuerpos. Entonces, digamos que esto aquí les estoy haciendo un resumen grande de todo lo que vamos a ver de manera más específica de aquí para abajo. Entonces, es tener en cuenta esto. Siempre cuando hablamos de sistema inmunológico, no podemos olvidarnos de que hay mecanismos de señalización, que esto claramente es un ejemplo de cómo el organismo está respondiendo a estímulos y que, pues entonces ya hablamos de manera específica de dos tipos de respuesta, una inmunidad innata, una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es no específica, es la primera línea de defensa, el primer punto de ataque del organismo hacia el patógeno. Y cuando por acá no termina de funcionar, inmediatamente se tiene que activar la adaptativa, que ya es una respuesta específica, más fuerte, donde ya, digamos, se puede lograr que se ataque el organismo de la mejor manera. Entonces, aquí vamos a hablar entonces de esos diferentes mecanismos, que es lo que ya les estaba contando. O sea, lo que les estaba contando ahí, que lo quise hacer con la imagen, porque pues eso les va a dar como mayor recordación a ustedes. Entonces, básicamente esto es lo que les estaba contando ahorita. La respuesta inmune innata, y aquí nos vamos a centrar primero en este primer punto de la inmunidad innata, pues va a ser promovida por inflamación, donde la inflamación va a generar que se concentren en el sitio donde está, por ejemplo, la bacteria, diferentes agentes defensivos como los macrófagos. Entonces, la inflamación va a inducir la secreción o la producción de algunas moléculas como las citoquinas proinflamatorias, que van a hacer que los macrófagos lleguen a ese sitio. Es como moléculas que marcan el punto para que el macrófago llegue. Entonces, la inflamación ocurre es por eso, el enrojecimiento y todo esto va a ocurrir como una defensa, inmunidad innata. Luego podemos tener los complementos o las defensinas, que se unen a patógenos para iniciar la destrucción, como les mostraba ahora, uniéndose directamente a la membrana del patógeno para que puedan liberar su complemento. Hablábamos de las natural killer, que son células que van a inducir la muerte, la apoptosis de las células afectadas, y adicionalmente van a inducir la respuesta antiviral de las células aledañas, ¿sí?, a esta célula que está infectada. Y esta respuesta la van a hacer por medio de la liberación de interferón, alfa o beta, que van a secretar las células que están infectadas. Entonces, esto lo que hace es que se inhiba la síntesis de proteínas bloqueando los factores de inicio de la transcripción. Entonces se bloquea desde la transcripción la producción de proteínas, y eso hace pues que el virus no pueda avanzar en su proceso de replicación viral dentro de estas células por un tiempo, ¿no?, mientras se termina de atacar o se termina de bajar la carga viral que se tiene en el organismo en ese momento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas que se nos hayan presentado hasta acá? Chicos, Profe, una pregunta pues dale, que sí. tal vez no tenga nada que ver, pero por ejemplo cuando uno está inflamado así pues por una infección y se coloca hielo, ¿estaría como que contrarrestando esa respuesta o no pasaría nada?
Pues no, mira que no contrarrestas la respuesta, lo que haces es generar es como aliviarte para ti la sensación, ¿no? Y ayudas es como a bajar un poquito esa respuesta inmune. Pero no estás, digamos, a contrarrestar a veces cuando la respuesta es muy fuerte, que a veces la respuesta inmunológica puede ser como más dañina para el organismo que el mismo patógeno, ¿me hago entender? Entonces, no pasa nada ponerte hielo, o sea, tienes que dejar pues primero que haya una respuesta. Cuando veas la inflamación, ya es una inflamación muy exagerada, pues ahí sí ya hay que empezar a tratarla, pero pues generalmente ahí ya el organismo está concentrando las citoquinas proinflamatorias, ya los macrófagos van a estar llegando, ya van a estar haciendo su respuesta. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, entiendo. Gracias. Bien. Vamos entonces a avanzar por acá. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de la inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células, pues estamos hablando de las categorías que nosotros podemos tener a nivel del sistema inmunológico. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, nosotros decimos, listo, la inmunidad humoral es la inmunidad, y esto esto está asociado con respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Lo que vemos ahorita es respuesta inmune innata. Ahorita vamos a hablar de la adaptativa, que es, digamos, un poquito la más fuerte y la que ahorita les voy a contar que puede generar. Esta es la que genera de pronto más daño que el mismo patógeno, y se los voy a explicar, por ejemplo, con SARS o con dengue, que es lo que nos ocurre pues en estos casos, pero ya lo hago más adelantico. Entonces, bueno, básicamente la respuesta inmune adaptativa es una respuesta que puede tener que tiene dos categorías pues, de defensa. La inmunidad humoral, que básicamente son proteínas de la superfamilia de las inmunoglobulinas que van a producir anticuerpos. Y estos anticuerpos pues los producen directamente los linfocitos B o las células B. Entonces, lo que pasa aquí cuando hablamos de inmunidad humoral es producción de anticuerpos específicos para atacar el patógeno que estamos hablando. Y por otro lado, estamos hablando de la inmunidad mediada por células. Esta inmunidad mediada por células es básicamente una inmunidad mediada por los linfocitos T. Los linfocitos T son los que van a reconocer al patógeno y son los que luego van a decirle a una célula B, vea, produzca tal anticuerpo que ya identifiqué que el que nos está haciendo daño es este, lo etiqueta, o por lo menos lo identifica, ¿listo? Entonces, ambas respuestas están mediadas por estos linfocitos que están circulando en órganos linfoides y en sangre, haciendo ese mecanismo pues, de detección. Entonces, aquí nosotros hablamos de que estas células, básicamente estos linfocitos, se están produciendo a partir de células madre hematopoyéticas. Entonces, estas células madre están dando origen a los diferentes tipos digamos, células sanguíneas que podemos tener, que serían estas células progenitoras mieloides, que va a producir todas estas células que están componiendo la sangre, que están en sangre, dentro de células dendríticas, monocitos, los macrófagos, basófilos, neutrófilos, eritrocitos, plaquetas. Y adicionalmente vamos a tener que esta célula hematopoyética también va a generar, o a partir de ella se va a diferenciar en célula progenitora linfoide, y son las que van a dar origen a las células T, las células B, las natural killers y las células plasmáticas, digámoslo así, que son ya las células B que están empezando a producir ya un anticuerpo específico, y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero entonces es importante entender que las células madres precursoras de los linfocitos, pues específicamente son las células madre hematopoyéticas. ¿Listo? Aquí quiero como escucharlos un poquito más a ustedes, porque digamos que lo que estoy contando antes es como más como base teórica, y aquí ya es como un poquito más la aplicación de esa base teórica. Cuando nosotros hablamos de la selección clonal, ¿ustedes qué entendieron con esa selección clonal? Que es el juego de la parte del sistema inmune adaptativo. Les quisiera escucharlos como para poder entender ver cómo entendieron ustedes esa parte, qué entendieron, qué no entendieron, para poder ajustar un poco más esos conceptos ahí. Entonces, la pregunta es, ¿en qué consiste la teoría de la selección clonal? Que es la pregunta 7 del taller. ¿Cómo la entendieron?
Valeria. Hola, profe. Pues, Hola. profe, yo entendí que cada antígeno estimulará aquel linfocito o grupo de linfocitos que poseen en su membrana receptores capaces de reconocer y pues unirse específicamente a él. Y como consecuencia, se va a dar la proliferación y la diferenciación en células con las mismas características de reconocimiento que los linfocitos originales. Ok, en tus palabras, ¿eso cómo lo dirías? O sea, profe, que los antígenos van a estimular a los linfocitos y pues estos linfocitos van a tener en la membrana receptores específicos para que se puedan unir a él Ujú. y que cuando se unen así se va a producir la proliferación y diferenciación. O sea, Exacto, cuando los antígenos se unen. exactamente. Entonces uno pensaría que lo normal, pues lo lógico, cuando uno habla del sistema inmunológico, pues uno pensaría que quien selecciona qué patógeno se va a, digamos que quien reconoce al patógeno y dice, ah, este es fulanito de tal y ahí es donde al que tengo que atacar es el sistema inmunológico, es el linfocito T quien va digamos, a seleccionar quién es. Pero no, acá es al contrario, es decir, nosotros ya tenemos una batería de anticuerpos con la cual nacemos con eso, por eso se llama eso un sistema inmune adaptativo, porque en nuestros genes ya tenemos la cantidad de células que van a producir esos anticuerpos. Si nosotros nos llegamos a infectar con un nuevo patógeno que nuestro cuerpo no tiene, para el cual nuestro cuerpo no tiene la célula o el anticuerpo para poder atacarlo, prácticamente no vamos a poder defendernos, ¿listo? De ese patógeno. Nosotros ya tenemos como, digamos, una carga histórica ahí guardada en nuestros genes, que son las células que, digamos, van a estar allí todo el tiempo listas para ser reconocidas por un antígeno, ¿sí? Pero si llega a haber un antígeno que no puede reconocer estas células, o sea, que no hay célula, pues un linfocito B que produzca ese tipo de anticuerpo, pues simplemente no tenemos cómo defendernos de ese patógeno, ¿bien? De ahí la importancia de la variabilidad genética, que si yo no tengo, o sea, si a mí me afecta el patógeno y no tengo cómo defenderme, pues que otra parte de la población, algún otro individuo de la población, por azar evolutivo, por las mutaciones que ese individuo tuvo y su familia que le heredó allí, pues pueda responder a eso, porque si no nos acaba a todos, ¿sí me hago entender? De ahí la importancia de la variabilidad genética que tengamos. Por eso la variabilidad genética está incluso hasta en la respuesta a los patógenos que nos atacan, ¿sí? Entonces, es como lo decía Valeria, es el patógeno el que selecciona a la célula B que va a producir el anticuerpo, ¿listo? Es importante eso tenerlo muy en cuenta. Entonces, cuando hay una presentación de antígeno, entonces aquí tenemos las células madres que van a producir a los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B, fíjense que aquí ya tienen en su membrana los receptores específicos, ¿sí se dan cuenta? Por acá ya tienen unos receptores específicos que tienen que coincidir precisamente con estos anticuerpos, con este pedacito, digamos, con esta sección que se está presentando de la bacteria. Entonces, la bacteria tiene que ser presentada al organismo, entonces se llama es un mecanismo de presentación de antígeno. Entonces, cuando el macrófago se come o se fagocita la bacteria, él le quita un pedacito de esa bacteria y le dice al cuerpo, mire, esta es la bacteria, literalmente lo hace así, lo expone y le dice, esta es la bacteria que me está infectando, que nos está infectando. Entonces, ese pedacito es el que la célula, el linfocito va a reconocer, o este va a reconocer a un linfocito que va a ser complementario a él. Entonces, de toda la batería de células o receptores que tenemos, este lo que hace es decir, ah, yo caso con esta. Entonces, esta es la que se selecciona y a partir de aquí, una vez se ya hace el match, entonces se induce ya una señal para esta célula y es que ella se diferencie ya a una célula plasmática donde estas células van a empezar a generar o van a producir mucho más retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque aquí ya va a empezar a producir anticuerpos, las proteínas que van a ser excretadas y por eso es que ocurre en el retículo endoplasmático rugoso, de acuerdo en que tienen que ser excretadas. Entonces se produce más retículo endoplasmático rugoso diferenciando células plasmáticas y se producen los anticuerpos. ¿Bien? Esa es la teoría de la selección clonal. ¿Dudas hasta ahí? ¿Valeria?
Ay, no, profe, dejé la mano Ah, alzada, listo. perdón. Tranqui, tranqui. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces ahorita vamos con esta pregunta de cómo entonces llegaron a descubrir, cómo validaron esa teoría de la selección clonal, cómo llegaron a decir, ah, es que esto es así, cómo es que el mecanismo funciona, ¿qué entendieron ustedes? ¿Cómo se validó la teoría de la selección clonal? ¿Quién me cuenta la historia ahí? Por acá me están haciendo una preguntita, ya voy contigo, Mariana, dame un momentico. Me están haciendo una pregunta que si los receptores están en los macrófagos y células inmunológicas, sí. Ahí vamos a tener pues diferentes receptores, unos que reconocen al antígeno, otros que ya están haciendo es pues sobre todo que reconocen al antígeno y otros que están seleccionando los linfocitos B de alguna manera. Pero sí, todos van a tener receptores para poder activarse, activar todo el sistema inmunológico. Mariana. Hola, profe. Hola. Lo de la teoría de la relación clonal hace referencia pues al japonés Susumu, que pues hizo investigaciones que se encaminaron a explicar la razón de que el sistema inmunológico produzca una ingente diversidad de anticuerpos y cada uno de los cuales reacciona y actúa contra los efectos de un antígeno, que pues es una sustancia extraña o un microorganismo. Entonces, antes de que Tonegawa llevara a cabo su investigación, se sabía que los anticuerpos se originaban de un tipo de glóbulo blanco de la sangre que son los linfocitos B, en los que el número de genes era limitado. Entonces la comunidad científica no acertaba a explicarse cómo los linfocitos podían producir millones de anticuerpos estructurados de forma tan diferente y tan específicos para cada antígeno cuando estos eran tan distintos, pues. Tengo eso de la pregunta, profe. Ok, bien, pues ahí nos estás contando una parte histórica, pero entonces ahí necesitamos, bueno, nos estás dando como una idea, pero hay que ir un poquito más allá para entender el experimento, digámoslo así, que nos permitió, pues que permitió entender cómo era el proceso, ¿sí ves? Entonces, claramente, ahí no se podía entender, y ahí nos lo está diciendo Mariana, no se podía entender cómo se producía tantos anticuerpos diferentes para un solo antígeno o para diferentes antígenos. Entonces, el experimento aquí consiste en que pues utilizaron, ay, esto se me olvida, es un riñón, se me olvida la traducción, riñón, ¿cierto, muchachos? ¿Me ayudan, por favor? Un vaso, ¿no? Vaso, sí. Es el vaso, me olvida. Es el vaso de un ratón. Y resulta que el vaso del ratón pues va a tener todas las células B que podamos, o sea, que tiene de nacimiento, y eso pasaría también para nosotros. En el vaso vamos a tener las diferentes tipos de linfocitos B que tenemos disponibles para reconocer cualquier antígeno. O sea, ahí está toda nuestra carga pues de respuesta a infección de un antígeno. Entonces lo que hicieron ellos fue utilizar un antígeno, digamos una columna, donde tenían dentro de estas bolitas que tenemos acá, esas son bolitas de sílica, pues digamos que eso ya es muy experimental, que no necesito que tengan mucha claridad en eso. Lo más importante es que a esas perlitas le pegaron unos antígenos, el antígeno A, y a partir de allí empezaron a decir, ah, bueno, vamos a ponerle el antígeno y vamos a hacer el experimento con las células B, a ver qué es lo que pasa. Sobre todo entendiendo para poder identificar quién era el que seleccionaba a quién. Entonces, cuando pasan todas las células B a través de esta columna, pues se dan cuenta que se selecciona solamente un tipo de célula B, que sería esta que está acá. Entonces se selecciona esta, o ella hace match con este antígeno por medio del receptor, y a partir de acá entonces ellos dicen, listo, entonces vamos a sacar aquí a estas células, a esta célula B que teníamos acá, y vamos a pasarla, vamos a ponerla, vamos a retarla a ver si es específica, y aquí le vamos a poner a estas perlitas el antígeno B para ver si al pasar esta célula por acá, esa célula, ese linfocito,
va a reconocer también al antígeno B o si es específico del antígeno A, ¿sí? ¿Qué vieron ellos? Pues que cuando pasa el linfocito que fue seleccionado por el antígeno A, pues es específico al A, porque no se unió al B, ¿listo? Entonces ahí ya empiezan a darse cuenta que hay una selección, que sí, hay una especificidad de ese linfocito B al antígeno que previamente se fue, con el antígeno que previamente hizo match. Luego entonces ellos lo que dicen es, bueno, vamos a mirar entonces si estas células, estos linfocitos B del vaso del ratón, pues son específicas nuevamente al antígeno. Entonces vuelve y juega, ponen las células con el antígeno A y vuelven y pasan todos los linfocitos por este mecanismo, por esta columna, para ver si alguna de ellas vuelve y se une al antígeno A. ¿Eso qué demostraría? Pues que si alguna de ellas se une, pues entonces que este solo linfocito pues no es específico. O sea que vamos a tener varios linfocitos que pueden atacar al antígeno A. Y aquí se dan cuenta pues que ninguna se une, es decir que sí es una respuesta sumamente específica de estas células B que nosotros tenemos dentro del organismo que van a reconocer un solo antígeno y por eso pues va a ser muy específica esa respuesta inmune adaptativa. Luego se utilizó entonces el mismo antígeno B que se había utilizado acá y se pasaron estas células, esos linfocitos B, para mirar si alguna de ellas podría reconocer al antígeno B, a ver qué pasaba. Y se dieron cuenta que sí, encontraron otro linfocito que se unía y podía ser específico para el antígeno B. Entonces ahí demuestran que cada célula B produce un tipo de anticuerpo en ausencia de un antígeno determinado o en presencia pues de un antígeno. Entonces, el antígeno es quien va a seleccionar al linfocito B, que es lo que hemos estado hablando ahora, y que básicamente esto es lo que conocemos nosotros como una memoria inmunológica. Entonces, cada vez que nosotros nos infectamos y que producimos anticuerpos, pues eso es lo que vamos a mantener dentro de nuestro organismo y esa es la memoria inmunológica adaptativa. Y vamos a ver pues que dependiendo del tipo de anticuerpo se va a producir o un tipo de respuesta, una activación de un tipo de célula B. Entonces, en síntesis, lo que nosotros vemos es que en el sistema inmune adaptativo, que es la respuesta específica a partir de una célula, una respuesta humoral con la producción de anticuerpos, pues la célula B va a reconocer al antígeno, o sea, al patógeno que está actuando allí. La célula T, básicamente, bueno, aquí realmente quien reconoce primero es la célula T. Ella reconoce, va a activar a la célula B para que luego se diferencie una célula plasmática y pueda empezar a generar los anticuerpos para atacar directamente a la bacteria. Bien. Entonces, esa ya es una respuesta mucho más específica del organismo. Y esto pues nos ayuda a entender el desarrollo de las vacunas. Entonces, ¿qué entendieron ustedes? ¿Cuál fue el primer mecanismo, la primera forma? ¿Cuál fue la primera vacuna que se desarrolló y cómo fue ese desarrollo de esa vacuna? José Alejandro. Pues, profe, a ver, de lo que yo entendí es que Edward Jenner, que ejerció la medicina en el campo inglés, pues lo que se dio cuenta fue que las personas que trabajaban en el campo tenían como de por sí como una especie de inmunidad hacia la viruela, porque ellas pues primero eran contagiadas por viruela vacuna. Entonces, lo que se dio cuenta es que esta viruela vacuna que producía estas ampollas, pues eran casi como las de la viruela normal, solamente que la viruela bovina pues realmente no era ni tan grave y que pues no era tan letal como la viruela que le estaba dando a la gente en el momento. Entonces se dio cuenta que había como una inmunidad como tal. Entonces en 1796 Jenner realizó unos experimentos médicos que fueron muy arriesgados en donde primero infectó a un niño de 8 años con viruela vacuna, se recuperó y 6 semanas después le infectó al niño con viruela inyectándole pues pus de viruela normal. Y el niño pues no mostró signos de la enfermedad mortal, diciendo pues así que el sistema inmune ya reconoció el patógeno y que lo pudo controlar. Entonces, desde esta vacuna, desde pues como este proceso, fue que se empezó a hacer las primeras vacunas y pues decía que se llamó vacunas pues por lo que viene el derivado de vaca. Exacto, muy bien, José.
Exactamente. Entonces, básicamente, el desarrollo de las vacunas arranca con este proceso de entender la teoría de la selección clonal. Entonces, lo que sucede ahí es precisamente lo que José nos está contando. Básicamente, en ese momento se tenía la viruela vacuna, que era una viruela que no era patogénica o digamos que no iba a generar la respuesta inmunológica que estaba desarrollando o que generaba la viruela que estaba dando en los humanos. Entonces, al ver eso, lo que hacen es inmunizar al niño con la viruela vacuna para que generara o desarrollara los anticuerpos, es decir, para que la célula T reconozca el anticuerpo, active las células B para que produzcan los anticuerpos y ya el organismo esté preparado para atacar a la viruela humana. Y en ese sentido, pues ya empezó a hacerse el proceso de vacunación para poder mantener el sistema inmunológico activo con células B ya activas produciendo anticuerpos. Entonces, uno cómo sabe que tiene, digamos, una respuesta o que tiene una respuesta ya o que está protegido a un patógeno determinado, es revisar si tenemos anticuerpos producidos allí listos para poder reconocer y atacar ese tipo de patógenos. Entonces, es básicamente lo que ocurre con este proceso de la selección clonal, lo que permite pues desarrollar este tipo de vacunas, y desde 1796 Edward Jenner fue quien empezó con este proceso de vacunación. Ahora, pues ya nosotros, por ejemplo, con lo de SARS, con todo este proceso que hemos visto hasta el momento, esta pandemia que hemos tenido, vemos pues que hay ya diferentes métodos para el desarrollo de vacunas, pero todos se basan en el mismo principio de estimular la producción de anticuerpos de diferentes maneras, pero lo que hay que hacer es siempre poner el antígeno para que sea reconocido y el sistema inmunológico pueda producir anticuerpos. Ese es el juego de cualquier vacuna, ¿bien? Sea una vacuna producida por un RNA mensajero o sea un virus atenuado, que en este caso lo que se produjo o lo utilizó Edward Jenner fue un virus atenuado, un virus que pues es el mismo que estaba produciendo las vacas o que infecta las vacas, pero que no generaba esa respuesta inmunológica tan severa en el paciente, en el humano. Entonces, en ese sentido, es lo que uno utiliza acá. Uno puede utilizar un virus atenuado que, digamos, no vaya a generar la respuesta inmunológica así exacerbada, sino que simplemente pues sea reconocido, se activen las células B, se produzcan los anticuerpos y de esa forma pues ya ayude a tener una defensa mucho más rápida, más efectiva. Entonces, ¿cómo se activa? Vamos a entrar un poco más en detalle sobre este proceso del que estamos hablando, sobre esa activación de los linfocitos T. Y fíjense que aquí seguimos solamente el sistema inmune adaptativo, ¿no? Ya estamos solo en inmune adaptativo. Entonces, ¿cómo se activan los linfocitos T? De los linfocitos T, como hablábamos ahorita, por acá tengo a José nuevamente. ¿Tienes dudas? ¿O se te quedó la manito arriba? Luisa. Hola, profe. Profe, es que tenía una pregunta. Pero Dale. pues yo creo que, ¿sí me escuchas bien? Uh-huh. Yo creo que pues es un poquito complejo, ¿no? Pero aún así como que digamos en esa experimentación con el virus de la vaca, de pronto no era posible que pasara, o pues cómo se asegura de que no pase cuando se inyecta un virus como inactivado, que no ocurra las mutaciones, ¿sí me explico? Como lo que dijeron que pasó del COVID, que pasó como de una gallina a un murciélago y que muta el virus. Sí, te entiendo eso, pero ¿cómo evitarlo? O sea, ¿cómo lo estás viendo en cuanto a evitarlo? ¿Por qué evitarlo? ¿De qué manera estás viendo esa parte? Ahí no logro O captar la sea, idea. pues yo lo veo como de que digamos que le están inyectando el virus de una vaca a un niño, ¿cierto? Entonces, de que ese virus pues no va a mutar y afectarlo más. Si me explico cómo generar el efecto contrario, en vez de una inmunidad, sino de enfermarlo más. Sí, eso es un ensayo-error. Literalmente, eso es un ensayo-error y ahí obviamente uno no puede garantizar eso porque eso se llama evolución. Y en los virus la evolución ocurre cada vez que el virus pasa de un individuo a otro, ahí ya hay mecanismos evolutivos porque los virus producen una cantidad de población, pues población o de partículas virales o de genomas virales muy grande por cada ciclo de replicación viral. Entonces, por cada ciclo de replicación hay mutaciones, hay cambios en esa población de virus que estamos produciendo. Entonces, cada vez que hay una infección de un individuo a otro, hay evolución, hay un proceso de cambio, hay variabilidad genética y se corre ese riesgo. Por eso el problema que tenemos ahora con SARS-CoV-2.
precisamente ese es el punto crítico que tenemos ahora. La carrera por producir vacunas era importante y es importante, ¿por qué? Porque ayuda como a frenar por lo menos la sintomatología que puede tener las personas, el desarrollo de síntomas graves más bien, para una variante específica que es la que se conocía el año pasado. Pero en este momento lo que nosotros tenemos con el virus es que ya hay en Colombia por lo menos, mínimo, ya se han reportado por lo menos unas 40, 50 variantes del virus que no necesariamente van a ser contrarrestadas por los anticuerpos que ya se están generando por las vacunas que se están aplicando en este momento. Precisamente porque hay variantes que se van a seguir presentando. Y mientras nosotros no podamos frenar el contagio, pues lo que estamos haciendo es dándole garantías al virus, dándole más espacio al virus,